Ya, el ejercicio número 1 es un poco más general, habla más de los datos, de cómo vamos a manejar los datos, es un poquito más teórico, y es para que se empiecen a familiarizar con los términos de calidad. Entonces, nos dicen que tenemos una empresa de transporte de buses interurbanos, y se está rediseñando desde hace un tiempo. Esto está muy mal redactado. Filo. El punto es que se están estudiando los tiempos de llegada y salida de todos los buses. En particular, se tiene el problema de determinar el tiempo de recorrido entre las ciudades de Santiago y Puerto Montt. Para ello, se acude a los archivos de los últimos 4 meses y se toman aleatoriamente 45 tiempos de recorrido entre ciudades. ¿Ya? Y los datos se muestran a continuación. Entonces, estos son... Tomé 45 datos de los viajes que se hacían entre Santiago y Puerto Montt. Estos se supone que son cuántos se demoraron en llegar. Y nos preguntan si podemos analizar los datos utilizando una herramienta de calidad que consideremos apropiada. O sea, la pregunta es súper abierta. En la prueba no van a haber preguntas tan abiertas, esto es solo como un ejercicio bien introductorio que quería que hiciera el coordinador del ramo, ¿ya? Bueno, ahí nos entregan además el promedio y la desviación estándar de los viajes. Ahora, ¿cómo analizarían ustedes estos datos como para tener alguna conclusión? Solo mirándolas, no nos piden nada en particular. ¿Pero qué es lo primero que harían cuando se enfrentan a estos datos? ¿No se les ocurre? Determinar cuál es el que se demora menos, más. Ya, tú decís cómo ¿Eso? sacar más estadísticas descriptivas. Pues a ver, hagamos eso. Vamos a ir sacando información de los datos, que no es mala idea. Entonces, vamos a ver cuál es el mínimo de los datos. Vemos que es 13.9. La moda también sacaría. Ya, la moda no nos sirve tanto en este caso, pues porque el contexto son viajes entre buses y es muy poco posible que un viaje demore exactamente lo mismo, ¿sí? Y si un viaje demora, por ejemplo, 14.6 horas, si demora 14.7 quizás no es tan relevante. Entonces, no es tanto cuántas veces se repite el número mayor, pero quizás sí nos serviría ver cuál es la distribución de los datos. Eso nos entrega mucho más información. Al final, ¿cómo distribuyen los datos? Y eso es lo que vamos a mirar ahora. Entonces tenemos el mínimo y el máximo. Nos da un poco más de información. Si se dan cuenta, no hay tantas horas de diferencia entre el mínimo y el máximo. Son 3 entre Santiago y Puerto Montt. Y lo que yo siempre recomiendo es ver y mirar cómo van a distribuir los datos. ¿Ya? Si distribuyen normal, y déjame agregar gente, o qué tipo de distribución, diferentes tipos de distribución que pueden tener, exponencial, etcétera. Eso nos ayuda mucho a sacar más información todavía. Entonces, ¿recuerdan cómo se podría hacer un histograma en Excel? ¿Lo recuerdan? Vamos a seleccionar todos los datos. Y voy a elegir histograma. Básicamente Excel de cierta forma ya está preparado para entender qué es lo que le está diciendo. Quizá esto no me ayuda mucho. Vamos a tratar de... no quiero cambiar el tipo de gráfico. Aquí. Vamos a reducir un poco el rango para que estos espacios de acá no sean tan grandes y poder quizás mirar un poco mejor los datos. Oh, eso me quedó pegado. Ah, no, automático. Oh, no me deja cambiarlo. Ahí está. Ya. Ahí reduje un poco el ancho y automáticamente se ve un poco más simple cómo pueden distribuir los datos. Si bien tiene un poco de asimetría hacia la derecha. Y, espérenme, ya. Ahí. Si ven, tienen un poco de asimetría los datos, de todas formas nos da una luz de qué puede ser. ¿Cómo dirían ustedes que distribuyen? ¿Alguien? ¿No? ¿No se acuerdan de las distribuciones? Bueno, les digo al tiro que este gráfico podrían aproximarlo a una distribución normal. Vamos a decir entonces que esto distribuye normal.
¿Ya? No, o sea, es una aproximación. De hecho, le voy a poner la palabra aproximación para que después no se confundan. La única forma de saber si efectivamente distribuye normal es que exploremos, por ejemplo, la kurtosis o la simetría, pero ya real. Sabemos que, por ejemplo, una distribución normal tiene una kurtosis de 3, una simetría, o sea, no tiene simetría o cosas de ese estilo, ¿ya? Pero por ahora podemos decir, solamente por lo que estamos viendo, que los datos distribuyen normal, que coincide justamente que el mínimo son 13.9 horas y que el máximo son 16.9 horas. Ahora, nos preguntan, sabemos que el tiempo máximo es 16.9. ¿Esto quiere decir que el máximo tiempo que han demorado todos los buses entre Santiago y Puerto Montt en los últimos 4 meses es ese? ¿Qué dirían ustedes? Recordando que el enunciado nos dice que se tomó una muestra aleatoria de 45 tiempos de recorrido. ¿Qué dirían? Ya pues, chiques. Tina, no? ¿podéis repetir la pregunta? Sí. Nos están diciendo, al final es como un verdadero o falso. Nos dicen, sabiendo que el máximo tiempo entre toda esta muestra de 45 tiempos es 16,9 horas, esto quiere decir que el máximo tiempo que demoren todos los buses entre Santiago y Puerto Montt en los últimos 4 meses ha sido de esa cantidad, 16,9 horas. Que Yo no, creo que porque no. puede ser un solo dato, un solo bus que haya llegado en ese tiempo. Exacto, no necesariamente. En este caso solamente tenemos una muestra. Como están, no necesariamente. Ya que solo estamos explorando una muestra, ya que solo es una muestra. De 45 tiempos de recorrido. Perfectamente puede haber un bus entre medio en los 4 meses que demoró 20 horas y yo no lo voy a saber. Estos son solamente muestras. Sin embargo, yo sí puedo dar una aproximación de cuánto se demorarían los buses o entre qué rango deberían estar los buses. ¿Cómo podríamos ver eso? ¿Entre qué rango de tiempo o entre qué intervalos más o menos yo podría decir que se mueven los buses? ¿Cómo podría calcularlo? ¿A alguien no se le ocurre? Un intervalo de confianza, no sé. Exacto. El intervalo de confianza, de cierto porcentaje, el que yo desee, me va a dar un intervalo en que justamente la mayoría de los datos se deberían concentrar con su probabilidad, o que yo creo que los datos deberían estar en este intervalo. Y bueno, de manera más simple, nosotros sabemos que como los datos están distribuyendo normal, aquí les dejé esto acá abajito, creo que no lo puse en la plantilla, podemos ver entonces cuáles son los intervalos de movimiento y en qué probabilidad voy a encontrar datos dependiendo de ese intervalo. En este caso, lo que más me conviene es que voy a hacer mu, voy a decir que se mueve en mu menos 3. Este va a ser el intervalo con el que yo voy a trabajar. Mu menos 3 sigma y mu más 3 sigma. ¿Ya? Voy a elegir este porque esto significa que voy a estar estudiando un intervalo que tiene, y voy a tener una probabilidad del 99,73% de que los datos que vengan se encuentren en este intervalo. ¿Ya? Y ahí yo voy a decir con mayor certeza que no debería existir un bus que se demora más de mu más 3 sigma. Puede existir, pero en gran probabilidad no va a haber. Y calculémoslo. Entonces nosotros ya de hecho ya nos dan el mu, nos dicen que el mu es igual a 15,04 menos 3 por la desviación estándar. Entonces, se supone que el mínimo, o sea, la mayoría de los buses, el 99,73% de los buses, yo esperaría que se demoren a lo menos esa cantidad. ¿Puede que exista un buses que se demoren menos? Sí, perfectamente puede haber. Y este más
3 por sigma. Y este debería ser como el máximo. Que si se dan cuenta, en particular, este máximo sí queda fuera, o sea, este valor de acá queda fuera del rango. ¿Pero por qué? Porque estamos hablando de un 99,73% de certeza. No necesariamente vamos a quedar todos adentro de este rango, pero la mayoría de los buses sí. Yo esperaría que la mayoría sí. Entonces, bueno, de aquí podemos sacar que tan solo un 0,27% de los resultados podrían ser mayores o menores al intervalo. ¿Ya? Esa es como una respuesta un poco más completa, independiente que la pregunta sea directamente, ¿quiere decir que estén todos ahí? No, no quiere decirlo, pero sí podemos tener alguna certeza de que se encuentren en este intervalo de acá. Tiene una pregunta y yo no podría argumentar hablando sobre qué tan significativa es la muestra, en el sentido de que son una toma de 45 buses, pero pongamos que en realidad 50 buses, entonces al final igual es una muestra tan grande que igual sigue siendo significativa. Sí, podría ser, pero no nos están hablando, por ejemplo, de cuántos buses son en total. O sea, tomamos 45 tiempos aleatorios, pero imagínate que en verdad en los 4 meses se movieron solo 50. Quizás es súper significativo los 45 datos que tomamos, ¿cachai? Claro, es que a eso me refiero. Entonces, al fin y al cabo, como que uno, no sé si uno puede decir que sí, ¿no? Sino que como igual depende de qué tan significativa es la muestra de estos 45 tiempos. Claro, podría ser, sí, podría argumentarlo de esa manera. Mientras tengan en cuenta y sean conscientes de que no necesariamente porque en este set hay un máximo, va a ser el máximo de todos. Ya, perfecto. Eso. ¿Dudas? Este ejercicio es más como de estadística descriptiva en general, como para que veamos los límites. Ya. Y entonces ahora vámonos directamente con gráficos de control. ¿Ya? Tenemos una compañía de seguros que quiere diseñar una gráfica de control para vigilar si las formas de cobro de los seguros se llenan de manera correcta. Creo que aquí era cobre. ¿Ya? La compañía quiere utilizar la gráfica para saber si las mejoras en el diseño de las formas son efectivas. Para iniciar el proceso, la empresa recopila la información sobre el número de formas llenadas de manera incorrecta durante los últimos 15 días. La compañía de seguros procesa miles de formas al día y debido al alto costo de inspeccionar cada una, solo se recopila una pequeña muestra representativa todos los días. Si se dan cuenta, aquí nos están pidiendo que estudiemos los fallos de cierta forma, nos están pidiendo que veamos artículos defectuosos, o sea, en eso se centra. Y nos dan estos datos, o sea, estamos tomando una muestra de 100, o sea, el tamaño, estamos tomando 15 muestras con 100 elementos cada una, ¿ya? Y aquí estamos contando los defectuosos de cada una de esas muestras. Entonces, por ejemplo, la muestra 1, en que saqué 100 elementos, encontré 4 defectuosos. Y estos son datos que nos dan. Y bueno, lo que hice acá abajo fue un dato que vamos a utilizar después, que es cuántos defectuosos hubieron en total de todas las muestras que saqué. Ya, y ahora vamos con elaborar un gráfico P utilizando el intervalo de confianza de 95%. Les puse esto acá porque a mí siempre me fue muy, muy útil. Yo como que me movía con esto a todas partes para hacer los gráficos. Y es cómo se van a definir todos los intervalos. ¿Ya? Un gráfico, la gracia de los gráficos de control es ver si es que los procesos están bajo control o no están bajo control. O sea, si hay tantos defectuosos que en verdad yo no debería producir más, esa es la idea del gráfico. Eso es lo que me va a decir el gráfico. Si los procesos se encuentran sobre o bajo control. Ya, entonces partamos construyendo el gráfico. Lo primero que voy a necesitar siempre para calcular los gráficos P, bueno, que ya se los escribí, necesito la proporción de defectuosos de cada muestra, necesito la proporción de defectuosos total, y voy a tener un límite inferior y un límite superior. ¿Ya?
Y aquí están las fórmulas de justamente esos. Entonces, primero voy a sacar la proporción de defectuosos que tengo en cada muestra. Eso significa que, por ejemplo, en la primera muestra voy a tener 4 defectuosos de estos 100 de acá. Y eso lo tengo que calcular para todos. No sé si... No, creo que me faltó uno. Sí, ahí sí. Ya. Ahora, en la segunda línea, que esta va a representar nuestra línea central en todo el gráfico, es decir, si yo tengo un gráfico, por ejemplo, la idea es que voy a tener aquí el límite superior, voy a tener por acá un límite inferior, pero voy a tener por dentro datos que se va moviendo, pero no es lo mismo moverme aquí que moverme por aquí. Entonces también yo voy a establecer una línea central, que es la línea que yo espero a la que se agrupen todos los datos. ¿Ya? Entonces voy a tener estas 3 líneas. La línea central para los gráficos P, voy a borrar esto. Ya. La línea central para los gráficos P es justamente la proporción total de los defectuosos. Entonces, en este caso, la proporción total de los defectuosos es de 46 dividido, mejor voy a tomarlo acá, va a ser este, dividido en los 1500, pero estas celdas sí o sí las voy a tener que fijar. ¿Por qué escribo tantas veces el dato? Si en verdad solamente es un número al que yo tengo que graficar en una línea completa, para que Excel entienda mejor qué es lo que yo tengo que graficar. Si yo lo escribo así muchas veces, después va a entender que es una línea completa que es solamente igual a 0.03. Ahora el límite superior de control. El límite superior de control, ¿cómo lo calcularían? ¿Ideas? ¿No? Es literalmente ocupar la fórmula. Sabemos que es P más 3 veces. Perdón, en este caso no es 3, ya. Ojo, esta tiene un pequeño error, que este es 3, siempre que consideremos z igual 3, pero en este caso en particular nos piden que consideremos z igual 1,96, así que este número acá va a ir cambiando de acuerdo a lo que nos vayan pidiendo, pero en general, si es que no les dicen nada, vamos a usar 3. ¿Por qué usamos 3? Porque sabemos que cuando ocupamos 3 de ancho, estamos tomando el gran grueso de los números. Por eso en general se ocupa 3, pero ahora en particular nos piden 95%, entonces vamos a usar 1.96. Ahora sí. Entonces voy a tener este de acá, sería el P más 1,96, no me acuerdo si tengo el Excel con coma o un punto, creo que un punto, 1.96 por la raíz de P nuevamente por 1 menos P, y todo esto, aquí me falta un paréntesis, partido en N, donde N es el número de muestras. En este caso, ¿cuánto valdría N? ¿Alguien me podría decir cuál es el número de muestras? ¿O el tamaño de muestra? Está acá mismo. 100. ¿Ya? Entonces, este N de acá abajito siempre va a ser el tamaño de la muestra, por si acaso. Y creo que copié algún número mal. Ahí te faltó multiplicar el paréntesis, ¿o no? ¿Dónde? Acá. Toda la Ahí, razón. ¿no? Gracias. Sí. Y bueno, de hecho voy a fijar estas para que sea más fácil, porque sé que es todo el tiempo el mismo número. Si se dan cuenta, es solo un límite superior y un límite inferior. Solamente lo tengo que calcular con unos datos. Entonces voy a fijar todo esto para después tirarlo todo hacia abajo. Acá. ¿Sí?
Y ahora hacemos lo mismo con el límite inferior. De hecho, voy a arrastrar este hacia acá, pero voy en este caso solamente a cambiar los símbolos que están entre medio. En este caso, tendría que poner aquí menos, porque es P menos 3, o 3 en este caso 1,5, y creo que todo lo demás se mantiene igual. ¿Sí? Creo que sí. Sí. Entonces vamos a tirar esto hacia abajo. Ya. Y ahí ya tendríamos listo el límite superior, el límite inferior, la línea central, y este dato acá, que esto es lo que vamos a graficar al final, porque queremos ver si la proporción de defectuosos es muy alta o muy baja. Entonces, ¿cómo llegamos y tomamos todo esto de una en Excel? Voy a agarrar todos los datos y voy a dejar que Excel me diga qué es lo que está entendiendo de mis datos. Y en general siempre vamos a ocupar el gráfico 3. Si se dan cuenta, yo no le dije nada, yo llegué y tomé todos los números y me graficó automáticamente el gráfico justamente de control que yo quería, por si acaso. ¿Ya? Así que lleguen y agarren todos los datos nomás y va a funcionar. Y ahí tenemos entonces límite inferior, línea central y límite superior. Entonces, ¿qué podrían deducir de este gráfico en particular? ¿Qué dirían? Sabemos que la proporción de defectuosos va a ser estos de acá, va a ser esta línea celeste de acá. Y la idea es que yo me mantenga siempre dentro de los límites, o sea, esa es la idea principal. Si estoy constantemente fuera de los límites, significa que mi proceso no está bajo control. ¿La conclusión que tenéis que sacar es con respecto a todo el gráfico o pueden ser con respecto a esos puntos que, por ejemplo, sobrepasan el límite superior? Es ambas. La idea es que como que puedan relacionar ambos aspectos. Por ejemplo, yo sé que tengo 2 puntos que están sobre las líneas de control. Tengo 2 puntos que están sobre las líneas de control. Y ahí es donde me tengo que hacer la pregunta. ¿Basta tener solo 2 puntos fuera de control para decir que mi proceso completo está fuera de control y que voy a tener que prácticamente devolver? No me acuerdo qué tenía que hacer acá. Ya, pero prácticamente cortar mi producción y comenzar de cero. ¿Es suficiente tener solamente 2 puntos fuera de control? ¿Qué dirían ustedes? No, yo creo que no es suficiente si son demasiados otros procesos. Hay Ujú, 15 procesos para 2 puntos. claro. Entonces, ahí ustedes tendrían que, bueno, ya depende de ustedes, pero siempre o en general, los profes, la respuesta que les gusta harto es que tendríamos que entrar a estudiar por qué estos 2 puntos quedaron fuera de control. Si fue un error humano, definitivamente no vale la pena cancelar todo el proceso, pero si fue un error de una máquina, quizás ahí yo sí tendría que entrar a reparar la máquina antes de continuar. Entonces, cuando son 2 puntos y son tan pocos, y por ejemplo este está al borde del límite de control, entonces quizás no vale la pena parar toda la producción hasta saber por qué esos límites están fuera de control. Entonces yo diría que el proceso en sí está bajo control, pero de todas formas vale la pena estudiar estos 2 puntos. ¿Ya? Y ahí ustedes le meten más chamullo que puede tener que ver con el contexto, de repente depende de lo que esté haciendo. Por ejemplo, si estoy haciendo autos, quizás si me sale ya uno fuera de control, quizás ya ahí empezaría a pensar que tengo que cancelar mi producción, porque las consecuencias de que un auto esté malo es probablemente la muerte de una persona. Entonces ahí los gastos después son mucho mayores a los costos ahora de cancelar la producción. ¿Ya? Entonces, esto sería, ¿dudas con el gráfico P? Bueno, de todas formas, les voy a escribir, no, se los pongo después.
Después les voy a poner aquí un texto cuando les suba la pauta, y ahí está, de para qué nos sirve el gráfico P a grandes rasgos. Al final el gráfico P se usa siempre para determinar si es que existe una desviación del verdadero valor de fallas, porque aquí estoy tomando muestras. Probablemente de esta, no sé, tomé una muestra de 100 y quizá eran 1000. Y en particular, justo en el otro montón habían más fallas o menos fallas. Entonces, el gráfico P se usa para determinar si existe una desviación en el valor verdadero de la proporción de fallas, ¿ya? Es como una aproximación, para yo imaginarme qué está pasando a grandes rasgos en todo el proceso. ¿Ya? Algo importante de este gráfico. ¿Qué significa que yo esté del gráfico hacia abajo, que mis puntos estén por aquí abajo, que en este caso no puede pasar? ¿Qué pasa si esta línea, no la puedo ver? Imaginen que esta línea va por acá, va por aquí donde estoy poniendo el mouse. Y que me quedaron todos estos puntos debajo. Imagínense que la línea amarilla está en el 0.02. Es decir, todos los puntos me quedaron debajo de la línea amarilla. ¿Qué podría decir? ¿Eso es bueno o es malo? Eso no dependía como de cuántas desviaciones estándar tomaba en relación al promedio, y ahí Claro. podrías decir que estabas abarcando muy pocos datos. Ya. Y habrá que expandir un poco más ese porcentaje. Sí, pero en este caso en particular, y solamente en este caso en particular del gráfico P, recordemos que el gráfico P tiene que ver con las fallas. Por lo tanto, si mis puntos están debajo del límite inferior de fallas, eso significa que es bueno. O sea, en este caso, si es que tengo puntos, lo voy a escribir acá para que lo recuerden, si tengo puntos bajo el límite inferior, no debo preocuparme. No voy a decir que la producción está fuera de control. ¿Por qué? Porque significa que estoy teniendo menos fallas de mi límite tolerable de fallas. ¿Se entiende? Pero solamente es porque estamos hablando del gráfico P, que el gráfico P se preocupa justamente de los defectuosos. No debo preocuparme porque tengo incluso menos defectuosos de los permitidos. ¿Ya? Eso solamente pasa en este gráfico, y es por la interpretación del gráfico P. ¿Dudas con este gráfico? Siempre son las mismas fórmulas. Recuerden que en general, si no les dicen nada, pueden usar 3 para tener un rango amplio para conservar la mayoría de los datos, pero también nos pueden dar una confianza del 95%, que en ese caso me voy por el 1.96. Y así sucesivamente. Nunca les van a dar porcentajes raros como para que ustedes tengan que buscar muy arduamente en la tabla de distribuciones, ¿ya? Porque esto es en este que es 95%, 1.96, estamos asumiendo que es normal de todas formas, pero nos dan el dato, así que no se tienen que preocupar de ello. Ahora vamos a las tablas de gráfico de media y rango, o sea, la gráfica R y la gráfica X. ¿Ya? Espérenme un poquito. Media, le voy a poner aquí X para que no se confundan. Y ahora que hicimos el otro, esto va a resultar mucho más fácil. Entonces, tenemos una empresa que fabrica resistencias de carbón. Desea tener información del estado actual de su proceso productivo. Las características de calidad es la resistividad y la resistencia, o sea, que cumplan con su reglamentación. De acuerdo a las características del componente, la tolerancia y la resistencia están solo de un más o menos 5% sobre su valor nominal. Ya no debería poder aguantar más que eso. Debido a que la empresa produce diversos valores de resistencia, se ha determinado tomar las muestras del proceso productivo de las resistencias que tienen mayor salida, ya la que tiene 1000 ohms. O sea, estamos evaluando solamente un proceso productivo que es el de esa resistencia, a pesar de que la empresa trabaje con más. Si se consideran aceptables las resistencias de
1 kiloohm que estén dentro del rango de tolerancia para el control del proceso. Se tomaron 10 muestras de 4 observaciones experimentales, las cuales se presentan a continuación, y es esta tablita que les puse acá arriba. En la A, elabora los gráficos de control correspondientes a la media y el rango. Sí. Entonces, aquí les puse cómo se construían los dos gráficos. Bueno, y aquí nuevamente pasó eso, porque está este 3, pero en verdad ese 3 corresponde al z de alfa medio, ¿ya? Pero en general se usa 3, como en la mayoría de los ejercicios. Entonces, ¿cómo se calcula el rango de una muestra? Por ejemplo, yo tengo esta muestra. ¿Cuál es el rango de esa muestra? ¿A alguien se le ocurre? El máximo menos el mínimo. Exacto. Entonces vamos a decir que el rango va a estar entre el máximo de estas menos el mínimo de estas mismas. Ese va a ser el rango. Y esto es para todas. Creo que tengo 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, súper. Ya. Ahora vamos a sacar el límite superior de control. En este caso, el límite superior de control. Nos están diciendo que se calcula como D4 por el R. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que es D4 y es D4 de N. Primero, ¿cuánto vale N en este caso? ¿Cuánto es N? ¿Recuerdan lo que les dije que era N en el ejercicio anterior? El tamaño de la muestra. ¿Y cuál es el tamaño de la muestra? El tamaño de la La muestra suma de las observaciones. es 4. Eso. ¿Por qué son 4? Porque una muestra corresponde a estos 4 datos. Entonces, el tamaño de la muestra, cuántos datos yo saqué por muestra, son 4. Si se dan cuenta en este caso, en el caso anterior, me decían que una muestra estaba compuesto de 100 objetos. En este caso, una muestra está compuesta de 4 objetos. Yo medí 4 resistencias. Y entonces a eso le vamos a llamar N. Y tenemos que sacar entonces el D4 de N. Para eso les pedí esta tablita de acá. ¿Ya? Entonces, vamos a irnos acá. Sabemos que nos están pidiendo el D4 por fórmula. Eso no hay nada que hacer, eso es por fórmula. Sí o sí tenemos que tomar el D4. Este corresponde al D4 y nos están diciendo de una muestra de tamaño 4. Es decir, este número acá. 2.282. ¿Ya? Entonces, lo voy a poner, se los voy a escribir acá. Entonces, D4 corresponde a 2.282. Y ahora nos estaría considerar esta R grande. ¿Cómo puedo calcular esta R grande? ¿Cómo dirían ustedes que se calcula? De hecho, es R grande y tiene una rayita arriba. ¿El promedio? Es el promedio de todos los rangos que existen en las muestras. Entonces voy a sacar el promedio de todas estas de aquí. Ese es mi R barra. De hecho, la línea central, sabemos que es el R barra solo, entonces podemos decir al tiro que la línea central va a ser esta celda acá. Vamos a fijar la celda. Y ahí tenemos el límite central. A este no, entonces sabemos que el límite, aquí puse el límite superior, sí. El límite superior va a ser el de 4 por el límite central. Sería 123.68. Oh, aquí no fijé las celdas. Recuerden siempre fijar las celdas porque si no les va a quedar la embarrada negra. Ahí sí.
Y ahora vamos a calcular el límite inferior de control, que ahora tenemos que sacar el de 3 de 4. Y el de 3 de 4, denme un segundo, acá está. Ojo que son estas D mayúsculas, no se vayan a confundir con estas D minúsculas porque estos son para otros casos, ¿ya? De hecho está A, hay profes que enseñan a hacer los gráficos con esta A de acá, pero yo prefiero meterme lo menos posible con la tabla, así que vamos a considerar solamente estos dos de acá. Este de 4 y este de 3, esta no. Entonces veamos que el de 3 para una muestra de tamaño 4 es 0. Por lo tanto, automáticamente toda esta multiplicación se vuelve 0. Entonces lo voy a... ahí. Y ahí está listo. Entonces lo único que me estaría faltando ya es directamente poder graficar esto. Para ver qué significa que, o sea, cómo está mi proceso. Recuerden, tomamos todos los datos. Vamos a insertar y gráficos recomendados. En general va a estar dentro de estos gráficos el que nos sirva. Y aquí lo tenemos. Ya. Y antes de poder concluir este gráfico, vamos a calcular al tiro el gráfico X. ¿Ya? ¿Por qué? Porque siempre tienen que recordar que el gráfico R con el gráfico X son complementarios. Se deben analizar en conjunto para ver si un proceso completo está fuera de control o no. Ya. Entonces vamos a graficar la X. Siempre deben partir graficando la R y después la X. No lo pueden hacer al revés. Creo que no se podía hacer al revés, al menos yo siempre lo hacía así, porque hay un dato que van a necesitar de la gráfica anterior. Entonces, cosas que voy a necesitar sí o sí para tener los datos del gráfico X. En primer lugar, voy a necesitar el promedio. Y con este promedio me refiero al promedio absolutamente de todo. Voy a sacar el promedio de todos los datos. ¿Ya? Y voy a sacar la desviación estándar. Pero en este caso, la desviación estándar la vamos a calcular como, se lo escribí acá, sigma vamos a decir que es igual al rango dividido en dn. ¿Ya? Por convención, siempre para el gráfico R vamos a considerar que esta es. Entonces vamos a decir que sigma es igual a el rango dividido en D2, pero con yo no sé cuánto es D2 de n, sabemos que n sigue siendo 4. Entonces me voy a la tabla, miro el D2 y miro el D2 de 4, que en este caso sería 2.059. Entonces el sigma o desviación estándar para este gráfico voy a decir que es 2.059. Ahí está. Esa sería entonces mi desviación estándar. Sí. Y ahora las medias. Estas son las medias clásicas, vamos a sacar la media por cada muestra. Entonces voy a sacar el promedio de esta muestra acá. Y eso lo voy a hacer para todas. El límite superior, como vemos acá abajo, va a ser la media general, que de hecho, que la media general está acá arriba. Va a ser la media general más, bueno, 3 veces el sigma dividido en la raíz de n. En este caso, si se dan cuenta, no nos dicen cuánto es mi porcentaje de confianza. Por lo tanto, yo voy a asumir inmediatamente que voy a tomar el 3. ¿Ya? No se preocupen de todos estos datos del ejercicio porque es para un inciso que todavía no hemos visto, ¿ya? Así que por eso hay tantos datos extra ahí abajo que no hemos utilizado todavía. Entonces, el límite superior de control va a ser igual a la media, la voy a fijar enseguida, va a ser igual a la media más 3 veces por el sigma, que también lo voy a fijar, dividido en la raíz de n, que en este caso, bueno, le voy a poner mejor raíz de n, para que esté bien.
Y esto está bien, déjenme revisar. Déjenme revisar si copié todos los números bien. 3 más... Ah, creo que esta, no sé si... Esta creo que no la puse bien. Te falta una coma, Tina, en el 2,059. Ya, ahí está. Por eso no me había dado bien el... No, es que yo tengo mi Excel en inglés, entonces, o sea, los tengo con puntos, perdón. Ahí sí, ya. Ahora todo bien. Entonces, ahí está. No. Ah, porque no fijé algo. Ven, siempre tienen que fijar las celdas. Ya, ahí está. Ahí ya tenemos entonces el límite superior de control. El límite inferior, como vemos, es netamente el valor de la medida de todos los datos. Y esto lo vamos a fijar. Y el límite inferior, voy a copiar directamente esto. Voy a copiar esta, pero voy a cambiarle el signo porque sé que ahora es hacia abajo. Ya. Y ahora me voy directamente a gráfica. Voy a tomar todos mis datos incorporando los nombres para que así salga el nombre en mi gráfico, gráficos recomendados, y aquí estoy. Ya. Miren un segundo el gráfico y bueno, se los voy a poner al lado del otro. Les voy a dejar que miren un segundo el gráfico para que puedan deducir que, o sea, que para ver qué pueden deducir de este proceso general. Tina, una pregunta. Ujú. Es que nosotros, por lo menos la sección de búsqueda, no ha visto calidad todavía. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre hacer un gráfico X y el otro? Entre el X y el R. Bueno, hemos visto 3 gráficos hoy día. Tenemos el gráfico P, que quedó claro que es netamente como de defectuosos, ¿cierto? Como para evaluar los defectuosos de los procesos. Aquí estamos viendo el gráfico R, que el gráfico R lo que me dice es una variación del proceso. De esto lo voy a escribir. ¿Ya? Llamamos a la gráfica R a la gráfica de variación. Y llamamos a la gráfica X la gráfica de las medias. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si este gráfico se comporta bien, si el gráfico R se comporta bien, que es el gráfico de variación, entonces yo puedo pasar a concluir a partir del gráfico de las medias. Si mi gráfico de variación es muy malo, entonces probablemente no deba creerle al gráfico de las medias, ¿ya? El gráfico de variación es como qué tan estable es el proceso, de cierta forma. ¿Cachai? Si el proceso es inestable, no me sirve de nada mirar los promedios. ¿Por qué? Porque yo sé que en verdad son promedios nomás. ¿Para qué voy a mirar los promedios si en verdad los datos podrían estar volando súper lejos? Entonces, paso 1, siempre tengo que interpretar primero a partir del gráfico R, del gráfico de variación. Veo el R. Y en este caso notamos que el R es súper estable. Todos los puntos de R están dentro de las líneas de control. Entonces, en este caso, es muy estable. Ahora que veo que es estable, paso a mirar las medias. Porque eso, si el gráfico es estable, entonces las medias sí significan algo. Sí significa que los datos se están agrupando en la línea central. Entonces, y ahora que vimos que la media está, o sea, que el R es estable, pasamos a ver las medias. Y cuando hablamos de las medias, hablamos literalmente del promedio de los datos, ¿ya? Eso igual lo van a ver con mayor detención y gráficamente en clase. ¿A qué me refiero con variación? Pero esto, la variación es qué tan dispersos podrían estar los datos, qué tan estables están. Aquí la palabra clave es estabilidad, y aquí vamos a hablar directamente de las medias. Entonces, de este gráfico de medias, ¿qué podrían decir? Que si bien el proceso está fuera de control, si bien el proceso está fuera de control, tenemos solo un punto bajo de la línea inferior. Y de hecho está muy pegadito a la línea inferior, entonces tampoco es un punto que se está escapando tanto de las medias, ¿ya?
Por lo tanto, nuevamente, bueno, en este caso no nos piden una recomendación, bueno, nos piden si el proceso está bajo control, el gráfico está fuera de control, como literalmente está fuera de control, pero valdría la pena estudiar este punto en particular para no cancelar toda la producción, porque el proceso es súper estable. El gráfico R nos dice que el proceso es muy estable, entonces tener un puntito fuera de control, y de hecho es el único que siquiera se acerca a los límites, los demás están súper concentrados dentro de los límites. Entonces vale la pena estudiar bien el proceso a pesar de que está fuera de control y mantener la producción. Esta sería la conclusión que se espera a la que ustedes lleguen. Ya, pero recuerden eso, es necesario ver primero este gráfico. Si este gráfico es muy malo, entonces yo no puedo concluir de este, porque este representa solo promedios. Entonces podría tener dos números muy lejanos, podría tener 20 y 0, y me seguiría dando 10, pero yo no quiero que diga eso, yo quiero tener máximo 11, o sea, máximo 11 y mínimo 9, ¿cachai? Yo quiero mantenerme en un rango pequeño. Por eso primero miro el rango y después miro las medias, porque la media de todo esto es la misma. ¿Ya? Pero igual el límite inferior no influye en nada, al final. Sí, pues en este caso sí, porque estar bajo la media igual significa algo. Tener números muy bajos también significa algo. Acuérdate que en este caso estamos viendo los rangos, y estoy viendo de hecho resistencias. Si una resistencia, o sea, si tengo una resistencia con una resistividad muy baja, igual es peligroso, pues estoy dejando que pase, en este caso, no sé, mucha corriente. ¿Cachai? Las resistencias necesitan que estén en un número en particular. No me sirve que estén más bajos de ese número. Pero al final depende del caso en que esté. Depende del contexto igual, exactamente. En el gráfico P siempre es lo mismo. En el gráfico P siempre entre más bajo mejor, porque estoy estudiando fallas. Pero en este gráfico va a depender netamente del contexto. No me sirve tener resistencias que funcionen a menos de lo que declaran efectivamente que funcionan. Así que eso sería, chiques, la ayudantía de hoy. Dejar de compartir pantalla y de grabar.